Nacimos en un país lleno de fe, de creencias, donde siempre hemos salido adelante. Somos de un lugar donde la alegría nos hace únicos, auténticos y nos acerca, sacando lo mejor de cada uno. Porque estamos unidos y como familia nos sobreponemos a lo que sea. Los colombianos nunca estamos solos, siempre nos acompañamos, trabajamos juntos para lograr nuestras metas y esa solidaridad nos llena de orgullo. Somos parte de esta tierra y la vivimos con el optimismo que nos representa. Y es que Colombia nos pertenece, la felicidad que nos caracteriza nos pertenece, las ganas de ayudar nos pertenecen, el optimismo nos pertenece, la vida nos pertenece. Y la única aseguradora que es de todos los colombianos, no puede ser la excepción, Positiva nos pertenece. Por esto y mucho más, Colombia vive Positiva. Muy buenas tardes para todos nuestros participantes. Les enviamos un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Mi nombre es Paola Quintero y seré la encargada de guiarlos en esta acción educativa de la Comunidad Nacional del Conocimiento en Innovación y Liderazgo en Seguridad y Salud en el Trabajo. Con la temática titulada Sesión 2, la perspectiva para la toma de decisiones. Les solicitamos muy amablemente estar atentos y participar activamente en nuestro evento web. Pueden usar el chat de preguntas para realizar las inquietudes que puedan tener. Recuerden que a lo largo del evento o al final tendremos un espacio para dar respuesta a las preguntas formuladas. Es un placer para mí darle la bienvenida a nuestro experto líder de la comunidad, el doctor Rivelino Sánchez Sierra. Él es magíster en pensamiento estratégico y prospectiva, especialista en seguridad y salud en el trabajo, especialista en seguridad, administrador policial, técnico profesional en sistema de gestión de alta calidad, ambiente y seguridad y salud en el trabajo, diplomados en alta gerencia, herramientas de supervisión y docencia universitaria. Quien nos acompañará durante esta sesión, doctor Sánchez. Muy buenas tardes, qué gusto tenerte nuevamente con nosotros y bienvenida. Hola Paola, muy buenas tardes para ti y para todos nuestros líderes de seguridad y salud en el trabajo que se encuentran conectados en este momento. También quiero aprovechar para saludar a todo el equipo que está detrás de cámaras y hace posible esta sesión virtual que vamos a desarrollar en el día de hoy. Quiero también aprovechar para desearles mis mayores éxitos y unos excelentes resultados en la gestión de cada uno de ustedes, los que se encuentran hoy conectados, frente al papel de líder que están haciendo de seguridad y salud del trabajo en sus organizaciones o empresas. Y ante todo, quiero recordarles que para ser un buen líder, también aquellas acciones a título personal que solo ustedes conocen, aquellas que impactan la dimensión física, la dimensión mental, la dimensión afectiva y la dimensión espiritual, son aquellas que no podemos nosotros bajar la guardia para que podamos ser unos líderes fuertes frente a las situaciones que se nos van a presentar y sobre todo tener mucha resiliencia sobre nuestro plan de trabajo para este año, porque vamos a tener algunas dificultades en el momento de su ejecución, van a haber algunos malentendidos, algunas situaciones que van a poner a prueba nuestro alto nivel de resiliencia, de conocimiento y de liderazgo en seguridad y salud del trabajo para poder superarlos como tal. Pero bueno, ya hablando de nuestro tema puntual, hoy damos inicio a nuestra ruta del conocimiento de la vigencia 2025, como aparece en la gráfica, con la sesión número 2, la perspectiva para la toma de decisiones. Esta perspectiva se constituye en una disciplina del conocimiento muy apreciada por empresas gigantes, multinacionales y también por organizaciones públicas que quieren conocer cuáles son los escenarios del futuro, que se quieren anticipar, que quieren analizar el comportamiento tendencial o identificar esos posibles factores de cambio que pueden impactar la misionalidad de su organización, el core de la empresa como tal, y en el caso de nosotros, ¿qué nos puede impactar en la seguridad y salud en el trabajo para que seamos anticipativos y no adaptativos? Da muchos mejores resultados ser anticipativos frente a lo que viene a suceder en el futuro para que nosotros podamos diseñar estrategias realmente que estén alineadas a las reales necesidades y a las tendencias mundiales, en este caso, sobre seguridad y salud en el trabajo. Pero antes de continuar, vamos a darle la palabra, por favor, a Paola para que hagamos un pequeño test evaluativo de algunos conocimientos básicos que queremos que ustedes
por favor puedan adaptar en esta clase virtual. Así es, doctor, muchas gracias. Iniciaremos con el sondeo. Les recuerdo que realizaremos 2 sondeos durante el evento, uno al inicio y el otro al final. El primero tiene como objetivo evaluar los conocimientos previos de los participantes y el segundo medir lo aprendido. Comencemos con la primera pregunta. La disciplina que se enfoca en la anticipación de futuros posibles corresponde a A. Retrospectiva. B. Innovación. C. Prospectiva. Daremos 15 segundos a nuestros asistentes para que respondan la opción que consideren correcta. Este es el resultado de la primera pregunta. A. Retrospectiva 19%. B. Innovación 28%. C. Prospectiva 53%. Continuamos con nuestra segunda pregunta. Dentro del proceso para crear prospectiva, una de sus etapas claves es A. La identificación, el análisis y la proyección. B. Identificar tecnologías de futuro. C. La identificación, la formulación y la implementación. 15 segundos para conocer los resultados. Este es el resultado de nuestra segunda pregunta. A. La identificación, el análisis y la proyección, 32%. B. Identificar tecnologías de futuro, 14%. C. La identificación, la formulación y la implementación, 54%. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta de este sondeo inicial. El plan vigía en la prospectiva consiste en A. Visión de variaciones que impiden cumplir la estrategia. B. Hoja de ruta a 10 años y varios escenarios. C. Identificar un escenario a futuro. 15 segundos y conocemos los resultados de esta tercera y última pregunta. Estos son los resultados de nuestra tercera pregunta. A. Visión de variaciones que impiden cumplir la estrategia, 41%. B. Hoja de ruta a 10 años y varios escenarios, 10%. C. Identificar un escenario a futuro, 49%. Conociendo así los resultados de este sondeo inicial, le damos el paso a nuestro experto, el doctor Rivelino. Gracias, Paola, y gracias a todos los que contestaron. Quiero iniciar primero con esta frase de Walter Elias Disney. Pregúntate si lo que estás haciendo te acerca al lugar en el que quieres estar mañana. Si todos saben o lo recuerdan quién es Walt Disney, fue un gran empresario, animador, guionista, actor de voz y productor de cine estadounidense. Él fue quien creó todo el mundo de Walt Disney, el mundo de Mickey Mouse, Pato Donald, todas estas figuras con las que muchos crecimos como tal. Y llama mucho la atención esta frase que él hace alusión porque tiene que ver mucho con la prospectiva. Tenemos que analizar si hoy, líderes de seguridad y salud del trabajo que están aquí conectados, lo que estamos haciendo al interior de nuestras empresas o organizaciones es lo que queremos nosotros hacia el futuro. Si lo que estamos haciendo hoy nos está llevando a donde queremos tener el sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo en el futuro. Y no estoy hablando de un futuro de una vigencia, porque todos podrán decirme, pues con un plan anual de trabajo podemos dar cumplimiento a los objetivos de seguridad y salud del trabajo. No, me refiero a un plan a largo plazo. Cuando hablamos de prospectiva, estamos hablando de 5, 6, 7, 8, 10 años en adelante. Estamos hablando de esas vigencias. Por eso lo importante y por eso muchas empresas, como lo vamos a ver aquí más adelante, voy a saltar aquí un momentico, muchas empresas como las que aparecen aquí en esta gráfica, Netflix, Google, Amazon, Space, han visto en la perspectiva de la innovación el futuro y la sobrevivencia y aseguramiento de sus organizaciones o empresas como tal. Y eso es lo que les invito a ustedes también, a que estemos dando solución a las crisis, a lo que sucede al interior de nuestras organizaciones o empresas, pero por no estar detrás de lo urgente, dejemos lo importante a un lado.
que ese es el típico error que tienen las organizaciones hoy en día. Y es detrás apagando incendios, atendiendo la crisis, y lo importante lo vamos dejando a un lado como tal, y no estamos construyendo, como dice la frase de Walt Disney, si lo que estamos haciendo hoy nos quiere llevar al futuro al que queremos estar mañana. El objetivo de esta sesión virtual va a ser conocer y acercarnos a la disciplina de la prospectiva, identificando su concepto, etapas del proceso, como una alternativa multidisciplinaria porque abarca varias disciplinas, no solo disciplinas de la administración, sino también disciplinas de la estrategia como tal, para la toma de decisiones y el mejoramiento de la seguridad y salud en el trabajo en su organización. Aquellos que han participado de mis sesiones en la vigencia 2024, siempre, y debe también ser una piedra angular para la gestión de ustedes al interior de sus empresas o organizaciones, y es que no podemos dejar a un lado la visión estratégica de nuestra organización. Siempre el propósito, los objetivos que nosotros tengamos en seguridad y salud en el trabajo, debemos alinearlos a los objetivos de la organización y hacer visible el sistema en la planeación estratégica de la empresa o la organización, si realmente queremos ver un apoyo genuino de la alta dirección y podamos ver presupuesto que nos permita desarrollar las acciones que allí nos vamos a proyectar. Entonces, por eso se habla de que todo este tema de la prospectiva es una multidisciplina, porque tenemos que conectar allí muchas cosas, y traigo a relación el ejemplo de la seguridad y salud en el trabajo como tal. Los objetivos específicos: el primero es conocer el concepto de la prospectiva, y el segundo, identificar cuáles son esas etapas de un estudio de prospectiva. Muy seguramente en una clase de 50 minutos no van a salir ustedes idóneos en crear prospectiva al interior de sus organizaciones, pero lo que yo pretendo es que por lo menos nos acerquemos al conocimiento, conozcan cuál es la metodología, el paso a paso para crear prospectiva, y puedan ustedes conocer cuál es la relevancia e importancia de la prospectiva, como lo dice su título, para la toma de decisiones en seguridad y salud en el trabajo. Iniciamos con esta gráfica. ¿Sí? Estamos viendo en estos momentos un barco a mar abierto. Pueden ver ustedes que al costado izquierdo está el sol iluminando el camino, pero al costado derecho hay unas nubes negras, y podemos observar como una especie de tormenta allá en el horizonte al costado derecho. Esta gráfica quiere de una manera, con analogía, decirles qué es esto de la prospectiva. ¿Y qué es lo que pasa en ese barco? Que ese barco que está ahí a mar abierto, si solo se enfoca a lo que está frente a él, es decir, el sol que se ve allá, pues no va a advertir y va a correr un gran riesgo de caer en una zona donde haya una tormenta, o encallar en un arrecife, o golpearse con un iceberg o cualquier obstáculo que le impida llegar del rumbo A al rumbo B, o peor aún, pueda generar un daño y una afectación a la integridad física de todas las personas que están en ese barco. Así ocurre con la seguridad y salud en el trabajo. Si no miramos hacia el futuro, nos encontramos reaccionando solo ante problemas con un alto nivel de probabilidad de afectar nuestra misión, nuestro propósito, que es la de salvar vidas en lugar de prevenirlos. Así pasa con la seguridad y salud en el trabajo, y esta es la gráfica que invita a hacer esa introducción a qué es la prospectiva, y a decirles que no podemos estar mirando solamente lo que sucede en esta vigencia 2025, sino que nosotros debemos estar alineados a la estrategia de la organización que se está proyectando de aquí a 2, 3, 4, 5 años. Habrán algunas empresas, organizaciones en las que ustedes laboran que tienen estudios de prospectiva a 10 años, que sería lo mejor. Deben conocer ustedes esos estudios de prospectiva y saber hacia dónde se proyecta la organización, para que el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo se alinee también a esos propósitos. Porque recuerden ustedes que el propósito vital de la seguridad y salud en el trabajo, como ya se los indiqué, es salvar vidas. Y la única forma de hacerlo es prevenir, ser anticipativos y no reactivos o adaptativos, sino anticipativos como tal. Entonces, esa gráfica significa
¿Qué es la prospectiva? Y lo aterrizamos aquí con este concepto que aparece en pantalla como tal, donde nos dice que la prospectiva es una disciplina que se enfoca en el estudio, análisis y anticipación de futuros posibles con el objetivo de tomar decisiones estratégicas en el presente. Su propósito principal es identificar tendencias, riesgos, oportunidades y desafíos. Ojo con esto, la prospectiva exige de estar leyendo permanentemente, de estar navegando por el mundo del Internet, por conocer, por hacer un aprendizaje continuo permanentemente y saber cuáles son las tendencias a nivel internacional y en el campo donde nos movemos, si es una manufacturera, si es una empresa de servicios, si es una empresa del Estado o una organización pública. ¿Qué está sucediendo en ese mundo, en ese contexto de esa organización a nivel internacional y a nivel nacional, que nos permitan orientar a las empresas, como dice el concepto, o organizaciones, gobiernos o personas naturales hacia un futuro deseado? Esta es la prospectiva, diferente a la planeación estratégica, por favor, para que no nos vayamos a confundir, diferente a la planeación estratégica, que la planeación estratégica se construye a corto y a mediano plazo. Estamos hablando de empresas que generan su planeación estratégica a 2, 3 años. Muy seguramente los líderes de seguridad y salud del trabajo que me están escuchando y laboran en entidades públicas, muy seguramente la planeación estratégica en esas entidades públicas es a 4 años de acuerdo a la alineación del Plan Nacional de Desarrollo. Pero cuando hablamos de prospectiva, hablamos de muchos más años, de 6, 7, 8, hasta de 10 años, porque estamos mirando hacia un horizonte mucho más lejano para que podamos construir en el presente y que las decisiones que tomemos en el presente sean positivas para ese ejercicio de prospectiva como tal. Les decía ahorita que hay unas organizaciones que se han caracterizado por esa capacidad que tienen de anticiparse a tendencias futuras, a innovar de manera disruptiva, a transformar sus respectivas industrias. Todas invirtieron en innovación, en tecnologías emergentes, en modelos de negocios sostenibles, pero todos amparados bajo un estudio de prospectiva o bajo referentes de prospectiva como tal. Y Netflix, ustedes lo recordarán, pionera del streaming, cuando el mercado aún dependía del DVD y de la televisión por cable para aquellos de mi generación como tal. Google promueve constantemente la innovación, invierte en tecnología de futuro, como computación cuántica, salud digital y vehículos autónomos, entre otros. Amazon transformó la manera en que compramos las cosas, porque para eso la prospectiva también, la prospectiva nos exige, analizando las tendencias hacia dónde va el mundo en aspectos económicos, políticos, sociales, legales, ambientales y demás aspectos, nos obliga a tomar decisiones que de pronto no nos gusta mucho, como por ejemplo a cambiar la misión o el core de nuestra empresa o nuestra organización. Y quizás también en el área de seguridad y salud del trabajo nos obligue, estudiándolo mucho más a fondo, frente a algún problema en particular que suceda en nuestras organizaciones, si nos toca tomar decisiones estructurales y radicales, que puede ser que en el momento no nos llame la atención, no nos suene, pero hacia allá va la tendencia a nivel internacional como tal. Y Space, una visión futurista, la lidera alguien que ha generado mucha problemática últimamente en el gobierno de Estados Unidos, pero no me voy a referir a esos puntos, que es Elon Musk, pero sí podemos rescatar de él para este ejercicio de prospectiva la visión futurista que tiene, la meta que tiene de colonizar Marte, de llegar a Marte y de hacer posible el acceso en general de cualquier público al espacio como tal, y ya lo ha venido haciendo. Entonces, miremos que cosas que nosotros en su momento parecía un disparate, parecía algo que no aplicara, realmente hoy lo estamos viviendo como tal, y porque fueron empresas que se soportaron en la prospectiva como una herramienta, como una disciplina múltiple, donde convergen más disciplinas para lograr estos objetivos como tal.
Ya teniendo en cuenta o recordando también qué es esto de la prospectiva, el concepto de prospectiva, por qué lo importante, algunas empresas que lo están aplicando como tal, vamos a empezar a desarrollar para que ustedes se acerquen a este concepto, cómo se desarrolla un estudio de prospectiva. ¿Y por qué me refiero a eso? Porque esto nos va a permitir y nos va a dar muchas más luces de por qué yo en esta ruta del conocimiento y aquí en esta clase en el día de hoy les propongo que las decisiones estratégicas en seguridad y salud en el trabajo que se van a tomar al interior de sus organizaciones sean basadas también en la prospectiva. Y no necesariamente hay que tener un estudio de prospectiva, lo ideal sería eso, pero sí por lo menos que usted, líder de seguridad y salud en el trabajo, dentro de las habilidades que hemos venido hablando en sesiones anteriores, desarrolle ese pensamiento estratégico y esa perspectiva como una habilidad para ejercer el liderazgo de seguridad y salud en el trabajo que le permita tomar decisiones basadas en cifras, basadas en reportes, basadas en información, pero basadas también en las tendencias internacionales, hacia dónde va el sector donde usted se mueve, donde usted labora con seguridad y salud en el trabajo. Esas etapas son 8. Vamos a empezar con la primera, que es el estado del arte. El estado del arte, como lo aparece ahí en la gráfica, se define como qué es aquello que se conoce sobre el sector o la empresa que estamos estudiando. El primer concepto o la primera idea para acercarnos a esto del estado del arte que ustedes van a ver y de los demás pasos del proceso de prospectiva va a estar así en negrilla y va a ser el concepto general de la prospectiva y posteriormente voy a tratar de explicarlo aplicado a la seguridad y salud en el trabajo. Entonces, teniendo en cuenta esa aclaración, iniciamos. El estado del arte se conoce, ¿qué se conoce sobre el sector o la empresa en que estamos estudiando? En el caso de la seguridad y salud en el trabajo, obedece a un análisis del contexto actual de la seguridad y salud en el trabajo en su empresa o organización. Yo aquí puse un ejemplo, si es una manufacturera de autopartes, cuáles son las cifras de siniestralidad por trastornos musculoesqueléticos, cuál es la normatividad que nos cobija, cuáles son las políticas de bienestar y de prevención frente a la materialización del riesgo laboral al interior de nuestra organización, cuáles son los entornos saludables en los que nos encontramos laborando, qué dicen nuestros trabajadores, nuestros empleados en la organización y empresa, porque es muy bueno escucharlos. Y ese es el estado del arte. Si tenemos una problemática, cada uno debe identificarla al interior de su organización y hacer un estado del arte, acompañado de cifras, acompañado de información. ¿Qué pasa con esa problemática al interior de nuestra organización? Ese es un primer acercamiento que se denomina el estado del arte. La segunda etapa, después de tener ese estado del arte, que tiene que estar acompañado de cifras, de números, información muy concreta como tal, debe también ir acompañado de una identificación de tecnologías del futuro. Y ojo que esto hace parte de una de las preguntas del test evaluativo que se hizo inicialmente. Tecnologías del futuro. Cuando se habla de prospectiva, siempre va a haber una variable de tecnología como tal. No puede haber un estudio de prospectiva sin que tenga una variable de tecnología. Por eso recalco sobre este número 2, que es las tecnologías del futuro. Identificar cuáles son las tecnologías emergentes y cuáles son las tendencias tecnológicas. Para el caso que venimos hablando de la manufacturera de autopartes, para el caso nuestro de seguridad y salud del trabajo, hay que identificar qué herramientas tecnológicas existen en la actualidad que nos permiten ayudar frente a este tema, la inteligencia artificial, el Big Data para la predicción de accidentes y monitoreo en tiempo real. ¿Qué tecnologías o prácticas organizacionales se están desarrollando para prevenir los incidentes con máquinas pesadas? ¿Qué se está haciendo en el mundo para reducir la fatiga frente a esas personas o frente a trabajadores que estén laborando en empresas como las que acabo de mencionar? ¿Y qué se está haciendo para reducir el estrés debido a las jornadas prolongadas, entre otros? Entonces, así como en el anterior hacemos un acercamiento en el anterior punto al estudio del arte, ¿cuál es la situación actual de seguridad y salud en el trabajo? ¿Cuáles son los incidentes y accidentes que se nos están presentando? ¿Cuál es la problemática como tal?
Ya en esta segunda etapa lo que vamos a identificar es qué está sucediendo en el mundo frente a esa problemática, qué están haciendo otras empresas, qué están haciendo otras organizaciones. Aquí también, en estas tecnologías del futuro, es bueno que también revisemos qué prácticas organizacionales positivas están haciendo otras empresas que se mueven en el mismo sector donde nos movemos nosotros, para saber qué podemos traer de allí. Eso hace parte del segundo etapa del proceso de prospectiva que se denomina identificación de tecnologías de futuro. Un tercer punto o una tercera etapa de los factores de cambio son las ideas clave de tendencias, potencialidades de la empresa, rupturas mundiales o locales. Unas impulsan el desarrollo, otras la frenan como tal. Eso es el concepto muy general de qué son factores de cambio, y este es un tema, esta etapa número 3 de nosotros, en una de las sesiones posteriores a esta, vamos a desarrollarla en profundidad. Vamos a tratar de explicar una de las herramientas que tiene, porque dentro de los factores de cambio hay metodologías como los árboles de competencia de Mark Webber, la famosa matriz de OFA que ya le hemos hablado en sesiones pasadas, y la matriz del cambio, que es hecha por Michel Godet, que es uno de los exponentes de la prospectiva en Europa. Y más herramientas, estoy hablando de estas tres que son las que más se utilizan, pero hay muchas más herramientas. Vamos a tratar en una sesión posterior de desarrollar de una de esas herramientas para que ustedes conozcan esa herramienta y la puedan aplicar también al interior de sus organizaciones. Trayéndolo al campo de la seguridad y salud del trabajo frente a la identificación de los factores de cambio, lo que buscamos acá es que se identifique cuáles son esas tendencias que pueden impactar la seguridad y salud del trabajo de la manufacturera de autopartes, la automatización o digitalización, el cambio en la normatividad internacional, el envejecimiento de la población laboral, el cambio climático, entre otros. Esas ideas claves que salen de ese estado del arte y de esa identificación de tecnologías futuros que ustedes acaban de realizar en la etapa número 2 es que nos va a permitir identificar cuáles son esos factores de cambio que nosotros debemos reconocer, desarrollar y aplicarlos al interior de nuestra organización. Pero muy seguramente para algunos que me escuchen, que están familiarizados con la prospectiva, y para quien les habla, que ya tiene la oportunidad de realizar varios estudios de prospectiva, muy seguramente cuando ustedes hacen este ejercicio, hay organizaciones que identifican 30, 50 factores de cambio. Y muy seguramente no se tienen los recursos, las capacidades para atender todas, y sería muy complicado. Es necesario que se prioricen esos factores de cambio, y aquí le damos paso a la cuarta etapa del proceso de prospectiva, que se denomina variables estratégicas. ¿Qué son las variables estratégicas? Como lo dice la ayuda, son fenómenos económicos, sociales, culturales, ambientales, políticos, que organizados en un contexto van a darle el perfil al estudio del futuro. ¿De dónde sale esto? De los 30, 40 o 50 factores de cambio que pudimos identificar en el tercer paso anterior. ¿Qué nos va a permitir estas variables estratégicas? Y aquí lo amplío con el concepto aterrizado a seguridad en el trabajo. Son aquellos de mayor relevancia y que impactan la siniestralidad que ocurre en la manufacturera de autopartes y que tiene un mayor grado de incertidumbre de cómo gestionarlos a futuros. Por ejemplo, la automatización y la robótica. ¿Será que evidentemente va a reducir la accidentalidad, pero va a traernos otros problemas frente a la mano de obra? El bienestar mental en el trabajo, ¿será que no es un factor que se constituye en una variable estratégica? Porque dependiendo de ese bienestar mental que se aplique al interior de su organización, si esas políticas son realmente efectivas, podemos tener trabajadores con un equilibrio mental que permita desarrollar sus tareas y minimizar el riesgo de que cometan algún incidente o accidente. Exoesqueléticos industriales, cambio climático, son algunos de los ejemplos de variables estratégicas que salen
de esos factores de cambio que hicimos en el punto anterior y que le vamos a dar prioridad en nuestra organización. En este caso, como lo aparece en la ayuda, lo que estamos hablando es que frente a las 30 o 40 que se han identificado, para esta empresa y el caso particular de la manufacturera de autopartes, considera que la automatización y robótica debe ser una variable estratégica que debemos trabajar. El bienestar mental en el trabajo es otra variable que se debe trabajar en la organización. Los exoesqueletos industriales es otra variable que se debe trabajar, el cambio climático y así sucesivamente. Y muy posiblemente un buen estudio de prospectiva estaríamos hablando de máximo unos 10 o 12 variables estratégicas, mínimo unas 5, máximo 10, 12 variables estratégicas sobre las cuales vamos a trabajar orientando nuestra organización hacia el futuro, alineado a la planeación estratégica de la empresa o organización en la que nos encontremos laborando. Como quinto etapa de proceso, estamos hablando del juego de actores. Consiste en reconocer los actores sociales que están detrás de las variables estratégicas, el poder que manejan y las estrategias que puedan llevar a cabo para defender sus intereses. Ojalá todo fuera perfecto y que nosotros, después de haber hecho ese estado del arte, donde también se recogen insumos de encuestas, de lo que dicen nuestros trabajadores, que después de haber hecho esa identificación de tecnologías de futuro, qué hay en las tendencias, qué equipos tenemos, qué prácticas organizacionales están realizando por otras empresas que puedan traernos beneficios a nuestra seguridad y salud en el trabajo, que después de haber identificado esos factores de cambio que consideramos que son factores que pueden reorientar el rumbo de la organización y que pueden fortalecer nuestro sistema de gestión de seguridad en el trabajo a futuro, y que después de que hacemos una matriz de priorización y aplicamos otras herramientas de esos factores de cambio, identificamos unas variables estratégicas, muy posiblemente muchas personas al interior de la misma organización no van a estar de acuerdo con ellas. Y por eso esta etapa del proceso prospectivo es compleja, pero es necesaria hacerlo, porque debemos identificar frente a esas variables estratégicas que ya hemos determinado con la alta dirección, si los gremios, sindicatos, algún grupo de trabajadores, la misma administradora de riesgos laborales y demás actores que están ahí en la empresa o organización, las comparten o no las comparten. Y no se trata de que si no las comparten, entonces la eliminamos. No, de eso no se trata el estudio de futuro. Se trata que a través de unas herramientas que nos establece la metodología o la prospectiva, exactamente en esta etapa de juego de actores, como una metodología MACTOR, que se llama así, una herramienta alfanumérica que nos permite establecer cuál es el poder de cada uno de esos actores y qué debemos hacer nosotros, qué actividades, qué acciones estratégicas debemos desarrollar para poder acercarlos a esos variables estratégicas que hemos seleccionado y que en vez de ser un impedimento o un obstáculo o se genere un rechazo inicialmente por un grupo pequeño y luego se pueda estar creciendo como una bola de nieve que va creciendo y no se para a tiempo. Lo mismo sucede con esta etapa de juego de actores. Podamos nosotros, mediante algunas herramientas de prospectiva que allí nos establece esa etapa número 5, generar adeptos y una mirada totalmente diferente, resiliente, adaptativa a ese proceso de prospectiva que estamos construyendo y a las variables estratégicas que nosotros estamos determinando. Entonces, vuelvo y repito, puede ser, nada es perfecto, podemos escribir en el papel muchas cosas de impacto, pero si no logramos poner de nuestro lado y poner del lado de la prospectiva, o más bien poner a estos actores del lado de la prospectiva, no vamos a poder hacer ese ejercicio y no vamos a poder llevar a nuestra empresa o organización, en este caso nuestro sistema de gestión de seguridad salud del trabajo, a donde lo queremos llevar, que es a generar un mayor nivel de compromiso y de protección por la vida de nuestros trabajadores. Etapa número 6. La etapa número 6 es el diseño de escenarios. Una vez se hayan culminado las 5 etapas anteriores,
lo que hacemos acá es crear unas imágenes de futuro donde se pueda encontrar la organización 10 años adelante. Por favor, esta es otra diferencia que hay entre prospectiva y estrategia, mientras estrategia nos establece a través de una visión y de una mega que se denomina meta estratégica grande y audaz en las empresas y organizaciones, nos definen hacia dónde quiere ver la organización y diseñamos un plan estratégico para llevarnos allá. Lo que hace la prospectiva es crear no solo un escenario, sino varios escenarios, imágenes de futuro, donde después de metodologías como el abaco de Renier, que es otra herramienta que de pronto la podemos ver más adelante durante la vigencia, para poder usted hacer partícipe a todos los de los trabajadores y que todos, no solo la alta dirección, sí pueden hacer una selección de acuerdo a unas herramientas, de acuerdo a unas instrucciones, de acuerdo a unos requisitos que se deben cumplir previamente, puedan ellos seleccionar cuál es el escenario futuro que más desean para la organización, que puede ser un escenario optimista, ¿sí? Algo muy positivo. Tenemos que soñar, pero con los pies sobre la tierra, eso hay que tenerlo claro y eso hace parte de los requisitos que debemos cumplir para llegar a ese taller número 6, donde pueda la alta dirección y a quien ellos designen de los trabajadores participar en ese diseño del escenario, porque vuelvo y repito, se trata de mirar cuáles son las capacidades que tenemos en la actualidad, qué nos proyectamos a futuro, de acuerdo a nuestras capacidades y recursos para poder llegar a esa imagen de futuro que hemos todos elegido. Entonces puede ser un escenario muy optimista, un escenario tendencial, como se está moviendo el sector en otros países o aquí en Colombia en otros departamentos, o puede ser un escenario pesimista, porque puede ser que durante todo el ejercicio que se realizó y no hay un compromiso como tal, la empresa, si no hace algunos cambios estructurales al interior, muy seguramente va en picada. Y no lo va a ver ahorita en 1 año, 2 años, 3 años, pero sí lo va a empezar a ver de aquí a 5 años o de aquí a 6 años. O muy seguramente, sin querer meterme en política, pero muy de lo que sucede en la actualidad, si nosotros en prospectiva no revisamos qué está pasando con los factores políticos y sociales y culturales alrededor de la organización, salirnos del caparazón de la organización, de la burbuja de la organización y mirar lo que está sucediendo externamente, si no tenemos en cuenta ese entorno, muy seguramente vamos a estar generando prospectivas, sueños, que en algún momento ese contexto externo va a golpear a la empresa, va a golpear a la organización o va a golpear a la seguridad sana en el trabajo y todo se quedó en un papel porque no lo tuvimos en cuenta. Entonces, en esta etapa número 6, vuelvo y se lo repito, se diseñan los escenarios de futuro. Normalmente en estos ejercicios se identifican unos 7, 8, 10 escenarios. A cada escenario se le da un nombre, se le denomina, se le da un nombre. Eso ya lo hace el equipo de prospectiva que está desarrollando el ejercicio. Y después de que la alta dirección seleccione qué personas van a participar, que sean las personas más representativas de toda la organización, mediante una herramienta que se puede hacer por el mismo celular, cada uno con su celular para que sea algo muy personal y de acuerdo a unas instrucciones que se imparten, se establece una selección de ese escenario, de esos 7, 8 escenarios de acuerdo a unas variables y numéricamente pues eso nos va a arrojar cuál es el escenario apuesta que todos en factor común, todos los que están participando en ese ejercicio, que pueden ser 20, 30, 40 personas, estamos decidiendo a qué escenario le vamos a apostar y cómo de ahí en adelante todo lo que hagamos al interior de la organización y en el caso de seguridad y salud en el trabajo, apunta a ese escenario futuro que hemos creado en prospectiva. Después de tener ese escenario hacia dónde queremos llegar, sigue la etapa número 7, que es la etapa de la estrategia. Y en otras palabras, como lo dice allí, es establecer un plan de trabajo con objetivos, metas y acciones, una hoja de ruta. Eso pasa como con los sueños. Todos tenemos sueños, pero si ese sueño no se le pone un objetivo, no se le pone una meta, no se le pone un plan de actividades y que es una disciplina para que se cumpla, se queda solo en un sueño. Si muchos de los que me están escuchando ahorita acá, hoy a 13 de marzo,
el sueño que tenían y el propósito que tenían al iniciar el año era volver a retomar la actividad física, y ya pasaron 3 meses y medio y estamos decayendo, pues se va a quedar en un sueño y en otro propósito que se vuelve tan propósito en enero del 2026, propósito en enero del 2027 y así sucesivamente sin que nunca se llegue a cumplir. Entonces los invito a que en esta etapa número 7, para el caso de lo que estamos hablando de prospectiva, es necesario crear la estrategia, el rumbo o la hoja de ruta que nos va a llevar de un punto A un punto B, del escenario actual de nuestra empresa, organización o de nuestra seguridad de salud de trabajo que tenemos en la actualidad, hacia donde lo queremos ver de aquí a 7, 8, 9, 10 años. En el caso de la manufacturera, para seguir con el mismo ejemplo, se diseña una estrategia para adaptar la manufacturera de autopartes a una transformación digital en seguridad y salud en el trabajo, en una automatización segura y ergonómica, en fortalecer el bienestar mental laboral, en la transformación de espacios laborales con mejores condiciones térmicas y de ventilación alineadas al cambio climático, entre otros. Esto es para seguir con el ejemplo que venimos hablando de la manufacturera. Este sería solo una explicación porque esto va dentro de un formato, debe ir con su objetivo, con sus metas, cada acción debe tener un responsable y una fecha como tal, un tiempo como tal, porque si no se queda en un sueño. Y como último tenemos la etapa número 8 que hace parte también de la evaluación o el test evaluativo, que es la tercera pregunta, el plan vigía. ¿Qué es eso del plan vigía? Entonces la gráfica dice, constituyen una visión panorámica de las variaciones que podrían materializarse e impedir o obstaculizar el cumplimiento de la estrategia. Y para explicar ese plan vigía voy a hacer una analogía con la gráfica que vimos inicialmente del barco. ¿Por qué en prospectiva se le llama plan vigía? Y me disculparán aquellos que trabajen y me estén escuchando y que trabajen con todo lo asociado a barcos, botes, porque no soy un técnico y especialista en ese tema, pero sí quiero traer por qué se le llama plan vigía en la prospectiva a esto. El plan vigía nace de esos antiguos barcos cuando hay una persona que cumplía esa tarea de vigilar, era el vigía. Y muy seguramente algunos de ustedes en alguna discusión con algunos de sus compañeros, más que todo en el sector de Bogotá, Cundinamarca, es normal escuchar un término que váyase para el carajo, le dicen a uno. ¿Qué es eso del carajo? ¿Qué es eso del carajo? El carajo era como una canasta en madera que quedaba en la parte más alta de los barcos. Y en esos tiempos, estamos hablando en el pasado, pues no teníamos la modernidad de hoy, que tenemos radares, tenemos satelitales que nos permiten divisar qué hay en el entorno, qué hay en el futuro, qué hay en más allá cuando un barco está en mar abierto. Si hay iceberg, si hay una tormenta, en el pasado no existía eso, entonces enviaron a una persona allá al carajo para que hiciera vigía. Y vigía era encargado de revisar al horizonte y estar informando mediante gritos, o tenía que bajar o informar a otra persona, al capitán que estaba conduciendo el barco, que tenía que virar, tenía que cambiar la dirección porque íbamos directamente a tierra o íbamos directamente a una tormenta y podía ocasionarse un daño en la embarcación. Ese será el plan vigía. Entonces, con esa analogía que se ha trabajado en prospectiva, es lo que busca aquí también, y por eso ese concepto. El plan vigía es tener una visión panorámica de aquellas variaciones. Dirán, ¿y esas variaciones cuáles son? Eso sale del estudio de prospectiva. Dentro de toda la metodología existen esas variaciones. ¿Qué puede suceder? Que si se llega a materializar, nos va a impedir cumplir con ese futuro que hemos deseado todos en la organización. Ese plan vigía lo que busca es eso. Y como lo dice aquí ya aterrizado más a seguridad de salud en el trabajo, es un plan de gestión del cambio, un monitoreo y evaluación periódica de la estrategia y de análisis externo que permite redireccionar el rumbo de manera oportuna. No esperar a que ocurra un cambio político para que tomemos acciones desesperadas de manera reactiva y ya no podamos hacer nada, sino que nos tenemos que adaptar, sino más bien
tener un plan vigía que si hay un cambio político, un cambio económico, un cambio tecnológico, un cambio ambiental o legal, alguna normatividad nueva o alguna normatividad que se caiga por X y motivo, podamos nosotros divisarlo con bastante anticipación y ese plan o esa estrategia del escenario futuro que determinamos en el estudio de prospectiva, podamos tomar las acciones respectivas y, como dice el concepto, redireccionar el rumbo de manera oportuna y no como nos suele suceder en muchas partes de Colombia, en varios aspectos que son muy reactivos frente a lo que sucede en el medio. Y por eso, pues, los resultados que tenemos en algunas de nuestras organizaciones y empresas y que suele suceder también en la seguridad y salud en el trabajo. Ese es el octavo etapa del proceso de prospectiva que se denomina plan vigía. Entonces, recordemos, por favor, la primera etapa es el estado del arte, qué se conoce sobre el sector o la empresa que estamos estudiando. El segundo es identificar las tecnologías del futuro. Por favor, identificar todas esas tecnologías emergentes, tendencias y prácticas organizacionales que están haciendo otras empresas y que están dando excelentes resultados. El tercero son los factores del cambio. Una vez se ha hecho el estudio del arte y se ha hecho esa identificación de tendencias tecnológicas, debemos identificar qué factores encontramos allí que puedan ser o generar en la empresa lo que nos va a permitir llegar a ese escenario a futuro como tal. Por eso allí dice potencialidades. Puede ser que algunas empresas tienen ya una potencia y hay que mejorarla como tal. Cuarto, las variables estratégicas. Vamos a priorizar, vamos a trabajar sobre esas 20, 30, 40 factores de cambio. Es necesario que hagamos un análisis de acuerdo a las herramientas que aparecen allí y podamos nosotros establecer esas 6, 7 o 12 variables estratégicas o 15 máximo para poder nosotros focalizar nuestro esfuerzo y darle un perfil a nuestro estudio de prospectiva. El quinto, el juego de actores. Después de que hayamos identificado esas 7, 8, 9, 10 variables estratégicas, identificar qué actores tienen intereses allí, positivos o negativos, pero hay que identificarlos. ¿Para qué? Para realizar un pequeño plan que nos permita disuadirlos y que nos permitan que estén alineados, porque si una empresa o organización hace una inversión considerable, porque estos estudios de prospectiva es una inversión fuerte que se hace, para hacer un estudio de prospectiva, pero la mitad de la alta dirección no está de acuerdo con esa prospectiva, y la mitad de los trabajadores no está de acuerdo con ese futuro a donde queremos llegar, por más que se haya cancelado un estudio de prospectiva tan alto, realmente no va a generar ningún efecto, porque necesitamos que todos, o por lo menos la mayoría, estén alineados y estén en sintonía a ese propósito como tal. El sexto es el diseño de escenarios. Diseñamos cuáles son los 10 escenarios principales a donde queremos llegar y después de un ABACO de Renier, una metodología, seleccionamos entre todos cuál es el que queremos para nuestra empresa, organización o para nuestra seguridad y salud en el trabajo. Creamos la estrategia y por último, el plan vigía, como se los dije, que nos va a dar una visión panorámica y nos va a permitir tomar decisiones de manera oportuna. Finalizo con esta gráfica después de haber hablado de qué la prospectiva eran acercado y haber hablado de las 8 etapas principales de la prospectiva. ¿Cómo impacta la prospectiva en la toma de decisión? Pues anticipa, ¿cómo impacta? Primero, pues que hay una anticipación de los riesgos emergentes, permite identificar nuevos riesgos laborales o nuevas acciones de materialización que hay veces no lo identificamos cuando hicimos toda la valoración de riesgos porque nos quedó mal hecha o porque no tenemos una visión más futurista. Esto nos va a permitir eso. Entonces, esto nos ayuda a que tomemos unas decisiones acertadas y que vamos en el camino que es. ¿No les ha pasado a muchas organizaciones que toman decisiones muy positivas para 1, 2, 3 meses y llegó una tecnología o pasó algo en el entorno que la decisión tan positiva que era hace 3 meses ya no es tan positiva y lo que nos hace es que todo lo que se invirtió en la compra de equipo, todo lo que se invirtió en la asesoría y en un sinnúmero de situaciones que empleamos allí, ya no es productiva y nos toca que cambiar. Lo que queremos es que tengamos una anticipación de realmente los riesgos emergentes que están generando como tal, que nos va a permitir también la prospectiva en la toma de decisiones, optimizar los recursos
y que realmente las estrategias sean preventivas. Muy seguramente a usted les va a pasar que en sus organizaciones toda la alta dirección quiere resultados inmediatos, rápidos, oportunos. Y cuando nosotros queremos crear cultura organizacional en seguridad y salud del trabajo, son resultados que se ven a mediano, si tiene uno mucha suerte, y definitivamente a largo plazo. Entonces, ¿qué nos permite la prospectiva? También que nosotros podamos demostrar a la alta dirección las decisiones que se están tomando ahora puede ser que no esté generando los resultados que queremos ahora, pero son los resultados que se van a dar más adelante porque estamos trabajando sobre la cultura organizacional. El tercero, la adaptabilidad a cambios regulatorios y tecnológicos. Tomar decisiones basadas en la prospectiva, es decir, en los estudios a futuro, nos va a permitir adaptarnos mucho más fácil a los cambios regulatorios y a todas esas herramientas tecnológicas que están llegando y hay que ser realistas. Por eso les digo, la prospectiva, muchas de las empresas que me están escuchando o las empresas que ustedes representan, líderes de seguridad y salud del trabajo, no tienen las capacidades para hacer un estudio de estos. Igual no tienen las capacidades para atraer las tendencias tecnológicas que están aplicando grandes empresas a nivel internacional. Pero muy seguramente sí vamos a poder ver algunas prácticas organizacionales y algunas tecnologías que quizás no podamos traerla completa, pero podamos estar construyendo algo al interior de nuestra organización que con visión de prospectiva podamos estar invirtiendo de tal manera que de aquí a 2, 3, 4 años, si hay una inyección de recursos muy positiva a la seguridad y salud del trabajo, podamos continuar con ese camino para que vaya floreciendo y vaya construyendo ese mundo digital de la seguridad y salud del trabajo en nuestra empresa y no hagamos esfuerzos insulares que cada año, cada 2 años cambian toda la reglamentación o cambia todo lo que habían planteado en tecnología y lo que estamos generándoles mayores gastos a las organizaciones y por eso la alta dirección hay veces ya no creen nosotros como líderes de seguridad y salud del trabajo. Y finalmente, pues la prospectiva nos permite fomentar una cultura de seguridad y salud del trabajo a largo plazo, como ya se los he indicado inicialmente. Finalizo con esta pregunta para todos y es, líderes de seguridad y salud del trabajo, ¿quieren ser adaptativos o anticipativos? Es una pregunta de reflexión para todos. Esta es la bibliografía donde pueden ingresar y encontrar información. Los invito a que en la última bibliografía que puse de referente allí de Prospective puedan ingresar allá, que allá también hay un acceso gratuito para que ustedes puedan empezar a que les genere curiosidad y allí van a encontrar herramientas que pueden trabajarlas en línea para que apoye la gestión de seguridad y salud del trabajo que hacen sus organizaciones como tal. Paola, hemos terminado por ahora. No sé si hay alguna pregunta o seguimos con el test evaluativo. Continuamos con el sondeo final, doctor. No tenemos preguntas. Bueno, entonces sigamos, por favor. Primera pregunta. La disciplina que se enfoca en la anticipación de futuros posibles corresponde a retrospectiva, B, innovación, C, prospectiva. 15 segundos a nuestros asistentes para que respondan la opción que consideren correcta. Los resultados de nuestra primera pregunta. A, retrospectiva 9%, B, innovación 17%, C, prospectiva 75%. Doctor, esta primera pregunta, ¿cómo nos fue? Bueno, no, veo que en el primer sondeo hubo una respuesta a la prospectiva del 53% y en esto hubo un 75%, es decir que hubo un incremento de 22 puntos porcentuales, quiere decir que la mayoría prestaron atención y tienen relacionado cuál es el concepto de prospectiva. Está muy bien. Listo, perfecto. Continuamos con nuestra segunda pregunta. Dentro del proceso para crear prospectiva, una de sus etapas clave es A, la identificación, el análisis y la proyección. B, identificar tecnologías de futuro. C, la identificación, la formulación y la implementación. Daremos 15 segundos para conocer los resultados de esta segunda pregunta. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A, la identificación, el análisis y la proyección, 35%. B, identificar tecnologías de futuro, 33%.
C, la identificación, la formulación y la implementación, 32%. Esta segunda pregunta, ¿cómo nos fue, doctor? Bueno, a pesar de que hubo un aumento del 14% al 33%, que eso equivale al 19%, sí faltó mayor aclaración frente al tema. Recuerden ustedes, estábamos hablando de prospectiva y una de las etapas de la prospectiva relevantes para que se hable de estudio de futuro es tener una identificación de las tecnologías de futuro. Si un estudio de prospectiva, y me atrevo porque lo he hecho y me ha dado muy buenos resultados y me atrevo a decírselo a ustedes también, es que también en la planeación estratégica y en lo que ustedes hagan en seguridad y del trabajo, si no está incluida una variable de tecnología, vamos quedados. Tenemos que estar alineados y estar conociendo aprendizaje continuo que se está moviendo en el mundo frente a seguridad y del trabajo. Entonces, tenerlo en cuenta que identificar tecnología del futuro es la respuesta afirmativa frente al tema. Perfecto, doctor. Muchas gracias por tu retroalimentación. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta. El plan Vigía en la prospectiva consiste en A, visión de variaciones que impiden cumplir la estrategia. B, hoja de ruta a 10 años y varios escenarios. C, identificar un escenario a futuro. 15 segundos y conocemos los resultados de esta tercera y última pregunta. Son los resultados de nuestra pregunta. A, visión de variaciones que impiden cumplir la estrategia, 23%. B, hoja de ruta a 10 años y varios escenarios, 29%. C, identificar un escenario a futuro, 49%. Doctor, esta tercera pregunta, ¿cómo nos fue? No fue mal, no fue mal. Recordarles a todos que el plan vigía es una visión panorámica de las variaciones. Entonces, los digo a ustedes, de aquellas variaciones que si se llegan a materializar nos van a impedir cumplir con ese futuro deseado al que queremos llegar. Entonces, la respuesta afirmativa era la A. Creo que hubo una confusión. Muchos hablaron de la C. Veo que el 49%, pero era la A, era la visión panorámica de todas las variaciones que puedan impedir el cumplimiento para llegar a ese futuro deseado. De eso consiste el plan vigía y por eso hice la analogía y expliqué qué hacía el vigía en un barco en la antigüedad, de estar divisando si se viene una tormenta o si viene un obstáculo hacia el barco para que podamos redireccionar el rumbo. Pero en general, frente a las demás preguntas, creo que se logró el objetivo y bueno, estamos atentos para cualquier situación en las próximas sesiones. Paola, y muchas gracias a usted y al ingeniero que está detrás de cámaras ahí haciendo posible esta sesión virtual. Muchas gracias. Doctor Sánchez, muchas gracias por compartir con nosotros esta valiosa sesión. Nos vemos en futuras oportunidades. Recuerden que Positiva Educa realiza acciones educativas virtuales de 1 hora de martes a viernes. Estas no tienen costo y son certificadas para afiliados, así que no dejes pasar la oportunidad de aprender con nosotros. De antemano, muchas gracias por su participación y acompañamiento. Les recordamos que pueden acceder a estas y muchas otras acciones educativas a través del Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y más información sobre nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. También los invitamos a descubrir más sobre nuestras acciones educativas en www.posipediatalleresweb.com o siguiéndonos a través de nuestro canal de WhatsApp Positiva Educa. Pueden hacerlo escaneando el código QR que aparece en pantalla o copiando el enlace desde su celular. El certificado de este evento web estará disponible para nuestros afiliados entre 1 y 8 días hábiles después de concluir la acción educativa y podrán acceder a él a través de nuestro portal Posipedia en la sección Edúcate. Finalizamos nuestro espacio educativo dejándolos con el siguiente video. Que tengan un excelente día. El día de hoy tuve la oportunidad de participar en una actividad de realidad virtual que les ayuda a conectarse con sus propias emociones y a manejarlas. Me parece una experiencia fabulosa que todo el mundo debería tener.
Estas vinculaciones a los ecosistemas digitales buscan adoptar esas palabras que antes eran futuro y que hoy son el presente, como lo son la inteligencia artificial, el metaverso, la realidad virtual y los blockchain. Este módulo de educación virtual inmersiva es importante implementarlo en las empresas, ya que es una realidad virtual en diferentes escenarios de acuerdo a nuestra actividad económica. Me quiero llevar estos simuladores de educación inmersa virtual para la compañía porque son un instrumento muy práctico. La educación inmersiva en el simulador es fundamental porque yo tuve la oportunidad de vivir la experiencia como si estuviera trabajando en alturas. Es una experiencia muy vivencial, es única y es un gran aporte para la seguridad y salud en el trabajo de los colombianos. Hicimos también el simulador de vehículos de carga pesada, pues súper real, porque se siente pues que va uno manejando un vehículo de carga pesada, lo cual a veces lo siente uno y lo pone el corazón a mí. Tecnologías como la realidad virtual, los simuladores, se pasa de la teoría a lo vivencial. Para los prevencionistas que venimos haciendo ese mix, ha sido un apoyo fundamental. Mi experiencia con los simuladores me permitió acercarme a una realidad, una forma nueva de aprendizaje, donde se permite conocer y evitar situaciones de riesgo. Es mejor aprender porque no hay segundas oportunidades de vida. Colombia, potencia de la vida.